Planteamos en nuestra propuesta de cambio, y voy a ser reiterativo en eso, que hay que proteger la salud. Nosotros vamos a fortalecer el patronato de amparo social municipal para que sea un coordinador de todas las expresiones de los voluntariados de Piñas, como el Club Rotario de Piñas, y tantos otros voluntariados que tienen toda la energía positiva para poder nosotros canalizar. Planteamos, y es nuestra palabra de honor y nuestro compromiso, 1000 becas escolares anuales, como lo mencionaba anteriormente, usos naturales, el valor de la ecología tan maravillosa que tenemos, y darle valor e identidad a nuestra ciudad y cantón como centro de turismo, aprovechar la presencia de la Fundación Jocotoco. Eso es parte de lo que nosotros proponemos para la vivienda. Yo considero que es un tema fundamental, la propuesta del cambio, el Piñas que queremos, el cambio que nosotros le proponemos a Piñas, la lista 80, contempla nuestra propuesta de trabajo también el tema de la vivienda. Ya le hemos presentado el proyecto a nuestro conterráneo, amigo personal, Walter Solís. Nosotros comprometemos nuestra palabra de honor. Está circulando ya en nuestra ciudad una hojita como estas, que es el plan de trabajo y la propuesta de los candidatos de la 80. De tal manera que en el tema de la vivienda, el municipio de Piñas, del cambio, se compromete a comprar un terreno de 4 hectáreas. En las 4 hectáreas se van a desarrollar 300 lotes. Una hectárea tiene 10.000 metros. Los lotes serán de 100 metros cuadrados, 70 lotes por hectárea, son 7.000 metros. Los otros 3.000 metros serán para vías y para áreas verdes. De tal manera que 300 soluciones habitacionales para las familias pobres de Piñas que no posean vivienda, que no tengan terreno, nosotros lo vamos a comprar como municipio y luego vamos a hacer un convenio con el MINUBI. El MINUBI da agua potable y alcantarillado. Una vez urbanizado, nosotros se lo vendemos en un costo de $1.200 financiados a 2 años. Eso lo pueden pagar las familias piñacienses y ahí se va a edificar una casa con el bono de la vivienda a la que pueden acceder de 47 metros cuadrados con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina y con proyección para otra luz.